Bien. Pues vamos a empezar con un problema que es muy conocido en la literatura, que se llama el Job Shop Problem. Perdón. El problema de la tienda. Eh, digamos, los trabajos en una tienda o realmente es cómo programar los trabajos en unas máquinas. Entonces tenemos un conjunto de trabajos, perdón, un conjunto de trabajos. Cada trabajo es una secuencia de tareas en máquinas separadas. Entonces, cuando vayamos a escribir la tarea I, J, se está refiriendo a la tarea J del trabajo I. O sea, cada trabajo, los trabajos son los Is. Trabajos son los Is, va a haber X trabajos y las tareas son las J. Cada trabajo tiene el mismo número de tareas, pero independientes. Y cada tarea se puede ejecutar en una máquina. Cada tarea se puede ejecutar en una máquina, ¿no? Entonces, cada tarea se puede ejecutar en una máquina. Entonces, cuando escriba task IJ, se va a decir que la tarea I, perdón, que el trabajo, el número, task IJ va a tener un número, que va a ser en qué máquina se va a ejecutar la tarea J del trabajo I. Entonces, va a dar un número que es en qué máquina se ejecuta la tarea J del trabajo I. Entonces, cada secuencia de tareas se debe completar en orden, es decir, si el trabajo 1 tiene 5 tareas, se debe completar primero la tarea 1, luego la tarea 2, luego la tarea 3, luego la tarea 4, la tarea 5. Tiene que completarse en ese orden, no se pueden completar en otro orden. Y dos tareas en la misma máquina no pueden superponerse en el tiempo. Es decir, una tarea no puede empezar, una máquina no puede ser usada sino por una tarea. Luego en una máquina no puede haber dos tareas al mismo tiempo. Aún para pequeñas instancias de este problema puede ser muy retador encontrar soluciones óptimas. Entonces aquí hay un ejemplo, que hay 5 trabajos, 5 tareas. Entonces, hay 5 trabajos y 5 tareas. Entonces, y estas son las duraciones de las tareas. O sea, este dice, este es el trabajo 1, la tarea 1 dura 1, la tarea 2 dura 4, la tarea 3 dura 5, la tarea 4 dura 3, la tarea 5 dura 6. Este es el trabajo 2, la tarea 1 del trabajo 2 dura 3, la segunda 2, la tercera 7, 1 y 2, y así sucesivamente para cada trabajo y para cada tarea. ¿Listo? Entonces, tengo las duraciones de cada tarea. Y el problema que me piden es decir, a qué horas, en qué máquina se ejecuta cada tarea. ¿Sí? Entonces, miren, el problema es, dígame a qué horas ejecuto la tarea 1 del trabajo 1, dígame a qué hora ejecuto la tarea 2 del trabajo 1, a qué hora ejecuto la tarea 3 del trabajo 1 y así, a qué hora ejecuto la tarea 1 del trabajo 2, o sea, dígame a qué horas ejecuto cada tarea. Esa es la salida. Dígame a qué horas ejecuto la tarea J del trabajo I. Dígame a qué horas la ejecuto. Y yo le digo a qué horas. Tal que no se cumplan las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Las tareas de cada trabajo se deben hacer en orden. O sea, yo no puedo empezar la tarea 2 del trabajo 1 sin haber terminado la tarea 1 del trabajo 1. Y así sucesivamente. Y segundo, no puede haber dos tareas ejecutándose al mismo tiempo en la misma máquina. ¿Listo? Entonces, vamos a modelar el problema. Para modelar el problema, entonces, como siempre, empezamos a ver qué es lo que hay que modelar. Entonces, tenemos un conjunto de trabajos. A ese conjunto de trabajos lo vamos a llamar J, y los índices, yo los hubiera llamado J, los llamaron Is. Los Is van a ser trabajos. M, el conjunto de máquinas. Y vamos a decir que J son las máquinas. Y entonces vamos a decir la tarea IJ es la tarea J del trabajo I. Task IJ, la tarea J del trabajo I.
Entonces, los parámetros son las duraciones. Duración IJ significa cuánto dura la tarea J del trabajo I. O sea, la duración de la tarea J del trabajo I. Variables. Necesito programar a qué horas empieza cada tarea en su máquina. Hay tantas máquinas como longitud de cada trabajo. Si un trabajo son 5 tareas, entonces hay 5 máquinas. Entonces yo tengo que decir a qué horas empieza la tarea J del trabajo I. ¿Sí? Entonces la tarea J del trabajo I, ¿a qué horas puede empezar? La tarea J del trabajo I puede empezar, aquí no debería decir task, aquí debería decir D. Quiere decir D. Si yo sumo todas estas duraciones, quiere decir que si se ejecutaran secuencialmente cada una de estas tareas, eso es lo que duraría. ¿Sí? Lo que pasa es que como hay 5 máquinas, entonces hay 5 máquinas trabajando en paralelo. Pero digamos, si se ejecutaran secuencialmente, el máximo valor sería la suma de todos estos. Entonces lo que están diciendo aquí es que el máximo valor que puede tomar a qué horas empieza la tarea J del trabajo I es la suma de todas las duraciones. Aquí no está, sino duraciones. ¿Sí? Entonces tiene una variable para decir a qué horas empieza cada tarea. Y tiene una que se llama end, que me va a servir para, que es lo que quiero minimizar. Quiero terminar lo más rápido posible todas las tareas. Porque uno podría decir que cada tarea se ejecute una, luego la siguiente, y entonces se ejecutan todas como secuencialmente, y entonces no aprovecho que tengo 5 máquinas porque voy a entrar en paralelo, sino que no lo aprovecho y me demoro todo eso. Pero el objetivo es terminar lo más rápido posible. Entonces, este end denota la hora a la que termina la última tarea. Y también pues va a ser un número, aquí es duración, es un número entre 0 y la duración de la suma de todas las duraciones. Esas son mis variables. Cuando hago un modelo, mis parámetros, mis variables, mis restricciones. Entonces, ¿cuáles son mis restricciones? Entonces, había una restricción que decía que todas las tareas se ejecutan en orden. Entonces, tengo que decir que para cada trabajo I, ¿sí? El inicio, si la tarea J inicia, la tarea J del trabajo inicia en start IJ, y esa tarea duración IJ, entonces la tarea J más 1 no puede empezar hasta que esta tarea no termine, porque son en orden. O sea, esta restricción dice, para todo trabajo, para toda tarea del trabajo I, la tarea J del trabajo I, la tarea J más 1 del trabajo I, no puede empezar hasta que no termine la tarea J del trabajo I. Eso es lo que dice esta restricción. ¿Listo? La segunda restricción... Ahí es M-1 para no tocar límite, ¿no? M-1 porque la última tarea es M-1, la M. Entonces, si yo le digo hasta M, entonces, ¿quién es la tarea M más 1? No existe. Bien. La última tarea de cada trabajo debe terminar, mejor dicho, la hora a la que termina el trabajo de todos está condicionada por a qué horas termina la última tarea de cada trabajo. Entonces, si la tarea del trabajo 1 termina a las 10, la tarea del trabajo 2 termina a las 12, la tarea del trabajo 3 termina a las 11, yo sé que el último trabajo tiene que ser mayor o igual, o sea, la hora a la que termina el trabajo es mayor o igual que la hora a la que termina la última tarea de cada uno. ¿Sí? De hecho, va a ser igual a la hora a la que termina la última tarea del que termine más tarde. Pero la mejor manera de decirlo es mayor o igual que la hora a la que termina cada trabajo, la última tarea de cada trabajo. ¿Listo? La otra restricción que había era que no se podían solapar tareas. Entonces, esa restricción, ¿cómo la decimos? Decimos, si yo tengo 2 trabajos, I1 y I2, y los dos van a ejecutar la tarea J, o sea, la tarea J del trabajo 1 no puede ejecutarse como se ejecuta en la máquina J, no puede ejecutarse al mismo tiempo que la tarea J del trabajo 2.
Entonces, o la tarea J del trabajo 1 se ejecuta y luego empieza la tarea J del trabajo 2, es después, o la tarea J del trabajo 2 se ejecuta primero y la tarea J del trabajo 1 se ejecuta después. Entonces, lo que aquí no dice inmediatamente después, dice es que dos tareas cualesquiera, mucho la misma tarea J de dos trabajos diferentes, no se puede ejecutar al mismo tiempo porque están usando la misma máquina, la máquina J. Entonces, o se ejecuta una o se ejecuta la otra, pero no se ejecutan las dos. Y quiero minimizar end, o sea, minimizar, quiero encontrar la hora más temprano en la que pueden terminar todas las tareas. Ese es el modelo, no sé si hay alguna inquietud sobre el modelo. Luego de los modelos los pasamos a Minisync, ¿cierto? Pero entonces para pasarlo a Minisync, para pasar este modelo a Minisync, entonces vamos a necesitar el concepto de predicado. Entonces nos vamos a inventar hay una restricción que queremos imponer como genérica. Entonces nos la vamos a inventar. Yo digo, si S1 es la hora en que inicia la actividad 1 y D1 es la duración de la actividad 1 y S2 es la hora en que inicia la actividad 2 y D2 es la duración de la actividad 2, entonces si yo quiero que las dos actividades no se sobrepongan, necesito decir que la hora a la que inicia la 1 más la duración de la 1 debe ser menor o igual que la 2, o la hora a la que inicia la 2 más la duración de la 2 debe ser menor o igual que la 1. Entonces, a esta restricción de decir una tarea no se sobrepone con la otra, la vamos a escribir con un predicado que se llama no overlap, que recibe S1, D1, S2 y D2, solo que S1 es una variable, D1 es un valor, S2 es una variable, D2 es un valor, e impone la restricción que S1 más D1 es menor o igual que S2, o S2 más D2 es menor o igual que S1. Entonces, este predicado lo llamamos no overlap, y con este predicado vamos a poder imponer la restricción que queremos imponer. El resto de cosas que hay aquí son los datos. Jobs es el número de trabajos, lo va a leer de los datos, ¿cierto? Job va a ser el conjunto que va de 1 al número de jobs, lo quieren definir así. Task es el número de tareas y el número de máquinas. Task con mayúscula va a ser el intervalo de 1 a task. El arreglo de duración, entonces, es un arreglo de trabajos por tareas, ¿cierto? El total es esa suma de todas las duraciones, que me sirve para decir que mis variables van a ir entre 0 y total. Ahora vienen, mis variables son los stats, entonces digo que es un arreglo de variables de trabajos por tareas, de variables que pueden tomar el valor 0 hasta el valor total, que es el valor más grande que pueden tomar. Y end es una variable que toma entre 0 y total. Y este dix es un entero que lo estamos tomando para que la impresión sea bonita. Ahorita les muestro para qué lo usamos. Ese es un número que se usa para imprimir, para que cuando imprimamos se vea bonito. Ya les muestro cómo se usa. Y ahora vamos a poner las restricciones. Entonces esta restricción dice, para todo índice en trabajos y para todo J de 1 a... No pusieron task porque task va de 1 a task, pero aquí necesito hasta task menos 1. Entonces pusieron de una vez de 1 a task menos 1. Entonces impone que las restricciones, cada trabajo, las tareas se hacen en orden, es lo que dice aquí. Para cada trabajo las tareas se hacen en orden. ¿Sí? Y ponen una adicional, que es que la última tarea, cuando termine la última tarea debe ser menor o igual que el final de todas las tareas. La otra restricción dice que las tareas no se sobreponen, es decir, cojo cada tarea J de dos máquinas diferentes. Entonces, para cualesquiera dos máquinas diferentes que ejecutan la tarea J, digo que la tarea J de la máquina I, la tarea J del trabajo I, y la tarea J del trabajo K, y K son los trabajos, no se pueden sobrelapar. Entonces le pongo no overlap de eso. Y luego simplemente digo minimice end,
Y en el output es donde voy a usar dix. Entonces una funcionalidad interna que se llama showInt, que imprime un entero, pero entonces dice, lo imprime con tantos dígitos. Entonces, como aquí calculamos en el anterior slide, pusimos que los dígitos iban a ser el logaritmo en base 10 del total. Eso es para saber cuántas decimales tiene el total. De manera que no escribamos en ese número de decimales. Entonces cogieron la parte entera por arriba de ese número de decimales y entonces aquí cuando imprimen un tiempo, lo imprimen en este número de cifras decimales. De manera que cuando lo imprimamos se vean bonitos de arriba para abajo y no se vean cuadraditos de arriba para abajo. Ese es el Job Shop Problem, vamos a verlo corriendo. Ese es el modelo del Job Shop Problem. Entonces recuerden, esto llamaron machines y no tasks. Aquí llamaron machines y no tasks. O sea, eran sinónimos, machine y task. De resto es el mismo modelo. Y entonces vamos a correrlo. Aquí está el predicado no overlap. Aquí está la primera restricción del no overlap. Falta una aquí. Esta, que dice que el último trabajo de cada máquina. No, ¿esto qué es? Esta es la de que no se sobrepone ningún trabajo. Esta es la de que esta última, ¿cuál es? Star IJ menor que Star IJ más 1. Esta no la teníamos allá atrás en el modelo. De hecho, esta la voy a quitar. Esta no estaba en los modelos. Ahorita la voy a poner. Pero esta no está en el modelo. Entonces, voy a poner a correr esto ahora sí. Correr. Con este. Entonces él empieza a correr, va encontrando soluciones. Una que termina en 39, otra que termina en 37, otra que termina en 34, otra que termina en 30. Ya. Y esa fue la mejor que encontró. Y se demoró 2 segundos y 580 milisegundos. ¿Cierto? Y si ponemos esta restricción, que ahorita les cuento por qué, solamente pongámosla. Se demoró 506 milisegundos para encontrar la misma solución. Entonces, sí, 30. No, 30. 30, 34, 37, 39. Pero la última, la mejor, duraba 30. Es la misma y termina la última en 29, 21, 27, 19, 29, 21, 27, 7, 9. Esta es la misma solución. Bien, eso quiere decir que esta restricción sobra de alguna manera. Sobra desde el punto de vista lógico. No me impone una restricción nueva. Pero no sobra desde el punto de vista operativo, porque hace que las cosas vayan más rápido. Eso se llama una restricción redundante. Es una restricción redundante, es una restricción que se cumple solita sin necesidad de ponerla, pero que ponerla me puede servir para podar. Entonces, ¿qué es lo que dice esta restricción? Dice que para todas las máquinas, la hora a la que empieza el trabajo en la máquina, la hora a la que empieza el trabajo, la tarea J en la máquina, la tarea J del trabajo I, pues es menor que la hora a la que empieza la tarea J más 1 del trabajo I. Aquí arriba lo que aseguraba era que esto era menor o igual que esto. Pero esto no dice que esta es menor que esta. Esto dice que esta más esto es menor o igual que esto. Pero eso implica que esta es menor que esta. Porque si sumando de la duración me da menor o igual, si no le sumo la duración, me tiene que dar menor. ¿Sí? Porque sumando la dirección llega a duras penas a ser igual. Si no se la pongo y duración siempre es mayor que 0,
pues es menor estrictamente. Entonces yo puedo asegurar que si esto es cierto, entonces esto es cierto. Pero esto no estaba explícito. ¿Para qué me sirvió ponerlo explícito? Para que la cosa fuera más rápida. Porque estas restricciones aritméticas de menor, mayor, igual y todas las cosas podan. Entonces siempre es mejor poner restricciones redundantes. No me quita soluciones, pero sí me ayuda a encontrarlas más rápido. En el peor de los casos no me ayuda a nada porque no poda nada, entonces pues no pasa nada. Pero puede que me ayude a podar más rápido. Ese es el Job Chops Problem. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Muchachos, ¿todo bien?